Nuestro Salvador ha resucitado en verdad. Nos reunimos en el día del Señor, el primer día de la semana, como un día semanal de adoración, apartado para nuestro Salvador resucitado en el día en que resucitó. Como lo expone el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, la resurrección de nuestro Salvador no es una doctrina secundaria, sino una doctrina de primera importancia, porque si el Salvador no resucitó de entre los muertos, entonces todavía estamos muertos en nuestros pecados y somos los más dignos de lástima de todos los hombres. En este pasaje nuestro propósito es simplemente deleitarnos en uno de los relatos del Evangelio de la resurrección de nuestro Salvador y observar las reacciones de los discípulos al ver lo que había sucedido. Que esto anime nuestras propias almas mientras consideramos al Salvador resucitado en nuestra vida diaria. Al considerar este relato, haremos 4 observaciones. Primero, la angustia de María. La angustia de María. Lean otra vez los versículos 1 y 2. 1 y 2. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Nuestro Salvador había sido crucificado sin piedad por causa de nosotros apenas 2 días antes. Ese habría sido el primer día, el sábado habría sido el segundo día, y ahora el domingo sería el tercer día en el que el Salvador dijo que resucitaría. Así que Juan nos dice que esto ocurrió en el primer día de la semana y probablemente no lo hace simplemente para dar una declaración cronológica, sino para resaltar la realidad de una nueva creación, el comienzo de una nueva era. De hecho, testigos tempranos en la historia cristiana nos dicen que así es como los cristianos pensaban acerca del domingo. Justino Mártir, a mediados del siglo II, dijo que el domingo se observa porque Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos en ese mismo día. La epístola de Bernabé dice: celebramos el 8º día con gozo, el día también en que Jesús resucitó de entre los muertos. Y así, aunque hoy es un día especial para muchas personas, realmente tenemos 52 Pascuas al año. En ese primer día de la semana, vemos a María Magdalena venir al sepulcro temprano. El relato de Juan menciona solo a María Magdalena, pero aún su propio relato, como veremos en un momento, demuestra que ella no era la única que estaba ahí. Los otros relatos del Evangelio la muestran junto con otras mujeres que venían para atender el cuerpo del Salvador, porque no pudieron hacerlo debido al momento de su muerte y por causa del día de reposo. María Magdalena era una de las seguidoras de Jesucristo. Mejor dicho, es una de las seguidoras de Jesucristo. Es una de las seguidoras de Jesucristo. Los otros evangelios nos dicen que el Salvador expulsó de ella 7 demonios y que ella continuó siguiéndolo y apoyando su ministerio. Los evangelios también nos dicen que ella permaneció cerca de la cruz durante su crucifixión, cuando muchos de los otros discípulos se habían dispersado. Es interesante que las primeras testigos del sepulcro vacío, humanamente hablando, fueron mujeres, lo cual habla de la autenticidad del Nuevo Testamento.
En aquel tiempo, el testimonio de las mujeres no era tan valorado. Y así, si alguien hubiera estado tratando de fabricar este relato, decir que fueron mujeres habría debilitado su caso. Pero la Biblia simplemente dice la verdad. Y en verdad fue María Magdalena y las otras mujeres quienes vieron primero el sepulcro vacío. Y María Magdalena fue la primera en proclamar el sepulcro vacío. Así que María Magdalena vino al sepulcro temprano, cuando todavía estaba oscuro. Los otros evangelios dicen que fue al amanecer, aunque ciertamente entendemos que el amanecer no es la parte más brillante del día. Así que, relativamente hablando, todavía estaba oscuro. Y ella vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Las piedras se usaban para sellar cuerpos en los sepulcros, y en particular el sepulcro de Jesús habría tenido una piedra rodante porque su cuerpo estaba en el sepulcro de un hombre rico, el cual tenía esa característica particular. Así que cuando llegan, María ve que la piedra había sido quitada del sepulcro. Si pueden imaginarse por un momento lo que se siente al ver eso, el corazón se les habría desplomado por completo. Y para María no fue porque se diera cuenta de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Cuando vio que la piedra había sido removida y que la guardia romana que había sido puesta allí ya no estaba, su primera reacción fue de angustia, porque su suposición era que alguien había tomado el cuerpo de Jesús y lo había movido. El maestro a quien ella amaba tanto, su amigo, el cuerpo al que había venido a honrar, había sido llevado por alguien. Y así el versículo 2 nos dice que ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Tenía que contarle a alguien lo que había pasado, porque va a Pedro y al otro discípulo solo podemos especular, pero Pedro es claramente un líder del grupo, no es necesariamente con un título oficial, sino el más franco y prominente entre los 12, ahora 11. La expresión el otro discípulo a menudo se entiende como una referencia a Juan mismo, simplemente sin querer nombrarse. Él es el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué Juan se refiere a sí mismo como el que Jesús amaba? Bueno, primero supongo que deberíamos preguntar, ¿cómo sabemos que esto está hablando de Juan? Esta es la interpretación más común de esta frase. En los evangelios sinópticos, Pedro, Jacobo y Juan siempre son destacados y muchas veces juntos. Pero en el evangelio de Juan, hijo de Zebedeo, nunca es nombrado claramente como una de las personas. Y así pensamos que por alguna razón, quizá por humildad, Juan no se nombra a sí mismo, sino que se refiere a sí mismo en tercera persona como el que Jesús amaba. Ahora bien, Juan no está diciendo que Jesús no amaba a los otros discípulos o que Juan fuera especialmente amado por Jesús, sino que para Juan era de gran importancia que él era amado por Jesús. Y por cierto, podemos detenernos un momento para reflexionar y deleitarnos en la realidad de que Jesús nos ama de manera particular. Si eres una de sus ovejas, uno de su pueblo, Él te ama. Eres un discípulo a quien Jesús ama. Qué verdad tan gloriosa es esa y que nunca la olvidemos.
Así que María corre a Simón Pedro, y a Juan, y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. De nuevo, vemos la angustia. Ella no sabe quién sacó al Señor del sepulcro, pero alguien lo hizo. Y nosotras, es decir, María y las otras mujeres, no tenemos idea de dónde está su cuerpo. Ella no puede decir si está con los romanos, no puede decir si está con los fariseos, no puede decir si simplemente fueron unos ladrones. El cuerpo del Salvador había desaparecido. Y así vemos en este primer punto la angustia de María, y es una angustia comprensible, aunque infundada. María está angustiada porque, como los otros discípulos, no esperaba que Jesús no estuviera en el sepulcro. Ella no entendía o que quizá no creía lo que el Salvador había enseñado acerca de resucitar al tercer día. Y así, en lugar de ver el sepulcro vacío, reaccionar con un gozo desbordante, respondió con angustia. Ahora bien, eso no es para menospreciarla. Todos nosotros probablemente habríamos respondido de la misma manera. La reacción de María es común en la experiencia humana. Creemos y, sin embargo, necesitamos ayuda con nuestra incredulidad. Muchas veces no entendemos correctamente lo que Dios nos ha dicho, o quizá olvidamos lo que Dios nos ha dicho, y por eso respondemos en muchas situaciones con angustia. Amigos, cuando sentimos que vamos a ceder a la tentación o a rendirnos por completo, cuando tememos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, cuando nuestros corazones están fríos y endurecidos, a menudo es porque hemos olvidado que Jesús ha resucitado y que en verdad ha resucitado. Puede ser una verdad que hemos aceptado intelectualmente, pero que por un tiempo dejamos de creer. Y así, hermanos y hermanas en Cristo, cuando estén angustiados, cuando estén débiles, cansados y desantelados, miren al Salvador resucitado. Él no está muerto. Él no está en el sepulcro. Su Salvador vive y está con ustedes y a favor de ustedes. Amén. Así que ya hemos visto en primer lugar la angustia de María. En segundo lugar, vemos las reacciones de los discípulos. Las reacciones de los discípulos. Lean conmigo los versículos 3 al 10. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. La respuesta de Pedro y de Juan es natural. Al oír que el cuerpo del Señor había sido sacado del sepulcro, fueron de inmediato al lugar del supuesto crimen. Y ellos iban corriendo. Tienen que imaginarse que iban sprintando hacia ese lugar. Una vez más, para ponerse en el lugar de estos discípulos, María Magdalena y las otras mujeres acaban de venir a ustedes y con angustia les has informado que el cuerpo de Jesús no está, que la piedra ha sido removida y que alguien se lo ha llevado. Ustedes correrían a toda velocidad para verlo con sus propios ojos.
Juan nos dice en el versículo 4 que ambos corrían juntos, pero que el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora bien, ¿por qué Juan menciona eso aquí? Y luego lo repite otra vez más adelante. No lo sabemos con certeza. Algunas personas han sugerido, ya sea en serio o medio en broma, que Juan aquí se está luciendo. Y aunque eso tendría su gracia, no es seguro que Juan simplemente esté señalando el hecho de que le ganó a Pedro en la carrera y que decide volver a mencionarlo dentro de un momento. Pero lo que esto sí refleja es que este es un relato de testigo presencial. Juan está recordando esto vívidamente de memoria. Era como si hubiera sido ayer. Aunque el Evangelio de Juan fue escrito décadas después de los hechos, él se acordaba: yo llegué primero, no entré primero, pero sí llegué primero al sepulcro. En el versículo 5, Juan dice de este otro discípulo de sí mismo: y inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. De nuevo, no sabemos exactamente qué estaba pasando por la mente de Juan, pero puedes ponerte en su situación. Llegas al sepulcro, no entras de inmediato, pero lo único que ves son las envolturas de lino que una vez estuvieron sobre Jesús. ¿Qué podría estar pasando por tu mente? María Magdalena tiene razón. Alguien debió haber tomado su cuerpo. Y por cierto, ¿por qué Juan tuvo que inclinarse para mirar adentro? En los sepulcros excavados en roca de Judea, como incluso podemos ver en hallazgos arqueológicos hasta el día de hoy, la entrada a estos sepulcros solía ser pequeña y baja. Y por eso Juan tuvo que agacharse para ver adentro. Y cuando se inclinó, vio las envolturas de lino puestas allí. Eso es interesante, porque si alguien hubiera ido a robar el cuerpo de Jesús, ¿por qué se tomaría el tiempo de quitarle las envolturas de lino? ¿Por qué no llevárselas también? Más bien, lo que parece más probable es que el Salvador resucitado se las quitó él mismo. Así que Juan no entró, llegó primero, miró y vio las envolturas de lino, pero hizo una pausa. Tal vez no sabía qué hacer. Tal vez estaba mostrando deferencia a su hermano mayor en Cristo, Pedro. Y luego en el versículo 6 vemos: entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro. Pedro no era conocido por su reserva. Y uno casi puede imaginárselo corriendo y deslizándose de lleno por aquella entrada. Entonces Pedro vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Este es un detalle interesante. El sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús no estaba con las envolturas, sino que estaba enrollado en lugar aparte. Una vez más, lo que esto nos muestra es que esto no fue un robo apresurado de tumba. Si alguien simplemente hubiera estado tratando de llevarse su cuerpo, no habría habido necesidad, en primer lugar, de quitar las envolturas de lino. ¿Recuerdan por la resurrección de Lázaro que él necesitó ayuda para salir de ellas? Así que no es como si simplemente se hubieran caído mientras se llevaban el cuerpo de Jesús. Fue removido. Y el sudario también fue removido, pero no se hizo de manera apresurada. Fue enrollado y puesto en otro lugar. Esto concuerda mucho más con una resurrección que con un robo de tumba. Consideren también que cuando el Salvador resucitó, no fue de repente una salida caótica y tensa del sepulcro. El Señor soberano,
Quizás se quitó con calma las envolturas de lino, al punto que incluso dobló la pieza que había estado sobre su rostro. Eso no fue una fuga. Esto fue una victoria plena y total. Una victoria que hizo huir a fuertes soldados romanos. El versículo 8 nos dice que también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora bien, dice que Juan vio y creyó, y realmente hay dos interpretaciones de lo que significa que creyó. Una es que creyó lo que María dijo, y la otra es que creyó lo que Jesús dijo. La primera interpretación, que simplemente creyó que el cuerpo de Jesús ya no estaba, realmente no tiene mucho sentido y resulta anticlimática en esta historia. Él vio claramente que las envolturas de lino estaban allí y también recordó el sudario enrollado. Realmente no tendría mucho sentido que Juan quisiera resaltar que Juan le creyó a las palabras de María Magdalena. Más bien, creyóle que antes no había creído que Jesús, a quien él amaba y quien lo amaba a él, no estaba muerto, había resucitado. El versículo 9 señala que todavía no habían entendido la escritura de que él debía resucitar de entre los muertos. Es decir, hasta este punto, Juan no había hecho la conexión entre lo que el Antiguo Testamento había anunciado y lo que el Salvador le había dicho, a saber que Jesús realmente resucitaría de entre los muertos. Pero ahora, habiendo visto la evidencia puesta delante de él, el sudario enrollado, las envolturas de lino dejadas atrás, Juan creyó. El versículo 10 nos dice que entonces los discípulos volvieron a sus casas. Y recuerdan, ¿quién está ahora en la casa de Juan? Sino María, la madre de Jesús. Imaginen decirle lo que acababan de ver. Qué relato tan maravilloso de lo que vieron estos discípulos. Y una vez más, está escrito con tanto detalle que uno puede notar que esto no era un recuerdo lejano, ni un relato inventado. Juan recordaba quién estaba con él, quién llegó primero al sepulcro, quién entró primero, qué vieron y en qué estado estaba lo que vieron. Y esto no es algo fuera de lo común. En algunos de los momentos más decisivos e importantes de tu vida, los recuerdas como si hubieran sido ayer. Vemos aquí en sus reacciones la relación entre la evidencia y la fe. Juan todavía no había visto al Salvador resucitado, pero vio la evidencia y creyó. Juan creyó por fe, basado en lo que sus ojos le estaban diciendo. La resurrección le estaba siendo proclamada por las envolturas y por gracia creyó. Para nosotros la evidencia puede ser parte de nuestro testimonio, como lo fue, por ejemplo, en la historia de Lee Strobel, cuando buscó refutar el cristianismo, pero toda la evidencia lo señaló a la realidad del Salvador. Pero la evidencia no es lo que salva a pecadores como tú y yo. Satanás contempla la misma evidencia y no cree en el Salvador. De igual manera, los líderes religiosos oyeron el testimonio de los soldados romanos en lugar de investigarlo para creer. Les dijeron a los soldados romanos que mintieran. Así que la evidencia no salvará a una persona, no la traerá a la vida. Es solo por gracia, solo mediante la fe, solo en Cristo y solo por medio del Evangelio que los pecadores son traídos de muerte espiritual a vida. Es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios lo que hace que alguien crea como creyó Juan. Dicho esto, la fe de Juan era razonable. No es como si hubiera llegado al sepulcro y hubiera visto el cuerpo de Cristo y aún así hubiera creído.
que a pesar de ver el cuerpo, Jesús había resucitado de entre los muertos. Lo que Juan había contemplado era un sepulcro vacío, sin señales de que el cuerpo hubiera sido robado. La fe de Juan era razonable. De igual manera, nuestra fe es razonable. No necesitamos razones para creer. El objeto de nuestra fe es razón suficiente. Y sin embargo, aquellos en lo que creemos, como debe ser, se sostiene por sí mismo, porque lo que creemos es verdad. Toda la historia y la arqueología lo confirman. Por ejemplo, consideren el testimonio de estos testigos oculares. Muchas personas, en efecto, morirán por algo que sinceramente creen. Así que, al principio, cuando le decimos a la gente que una pieza alentadora de evidencia es que los apóstoles y muchos otros murieron por la fe, eso no les impresiona porque el Islam tiene sus mártires o otras religiones tienen sus mártires. Y así que el martirio no es una señal de veracidad. Dicho eso, aquello por lo que los apóstoles sufrieron y murieron no fue algo que sinceramente creían, sino aquello que estaban diciendo que vieron. Así que, o bien lo que ellos afirmaban es verdad, o inventaron toda la historia. ¿Es posible? ¿Podría ser que la gente inventara una leyenda así? Sí, tal vez. ¿Pero para qué? ¿Qué ganaban los discípulos con eso aparte de persecución y martirio? ¿No les ganó ningún favor entre los judíos? ¿No les dio ningún favor entre los gentiles? Llegaron a iniciar una religión que la gente despreciaría y a convertirse en un pueblo al que la gente perseguiría y destruiría. No había ninguna ganancia para ello en escribir invenciones, en encontrar mentiras acerca de la resurrección de Jesús. Ahora bien, quizá un solo hombre endemoniado o mentalmente enfermo inventaría una mentira y luego sufriría por ella hasta el punto de la muerte. Pero todos los discípulos de Jesús, salvo Judas. ¿Y qué hay de la afirmación de Pablo, de que vio al Salvador resucitado y fue convertido, y de que cientos de otros vieron al Salvador resucitado en la carne sin que hubiera refutación de ello? ¿Qué hay de cuán motivado habría estado el poderoso imperio romano junto con los poderosos líderes religiosos para desenmascarar esta mentira y presentar el cuerpo de Jesús? Claro está, no podían presentar el cuerpo de Jesús porque su cuerpo no estaba muerto. Jesús ha resucitado y nuestra fe ciertamente es fe, pero no es una fe irracional. Y así, por causa de aquellos que vieron y creyeron, nosotros que no hemos visto ahora creemos y somos bienaventurados. Por gracia creemos en este Salvador resucitado, a quien los apóstoles proclamaron y somos salvos para vida eterna con él. Así que hasta ahora hemos visto la angustia de María, las reacciones de los discípulos y en el tercer lugar, la revelación del Salvador. La revelación del Salvador. El versículo 11 nos dice que María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. No sabemos por qué Pedro y Juan simplemente la dejaron ahí. Quizá ya saben cómo ellos habían ido corriendo a toda velocidad, llegó de nuevo allí más tarde. En cualquier caso, aunque Juan creyó, eso no significa que entendiera plenamente lo que había sucedido. Así que se alejaron de ese sepulcro, probablemente un poco desconcertados y confundidos, aunque con esperanza. Pero María todavía no captaba del todo la realidad de que Jesús no había resucitado
y por eso estaba fuera llorando junto al sepulcro. Nada nos dice que ella hubiera mirado adentro antes, pero simplemente había visto que la piedra había sido quitada del sepulcro y ahora mira adentro y vemos un acto bondadoso del Señor. Ella ve en el versículo 12 a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, una a la cabecera y otro a los pies. Ahora bien, aquí hay muchos detalles que no se nos dicen. ¿Sabía ella de inmediato que eran ángeles? ¿Podía siquiera a través de sus lágrimas ver que estaban vestidos de blanco? Y aún si hubiera reconocido que eran ángeles, esta no sería la primera vez que en medio de emociones intensas una persona no reconoce de inmediato lo que está sucediendo. Piensen en cuando el asna de Balaam habló y Balaam le respondió con enojo. A veces vemos en la Biblia a ángeles apareciendo en manifestaciones aterradoras y otras veces los vemos manifestarse de una manera indistinguible de los seres humanos. De ahí que muchos hayan hospedado ángeles sin saberlo. Un detalle interesante es que había uno sentado a la cabecera y otro a los pies. No queremos ser dogmáticos en cuanto a esto, pero sí hace eco del propiciatorio sobre el arca del pacto, el cual estaba rodeado por 2 ángeles, y así como el propiciatorio cubría el lugar de la expiación, Jesucristo mismo es el verdadero lugar de expiación. Ellos le preguntan en el versículo 13 por qué está llorando. Probablemente saben por qué está llorando, pero con esa pregunta le están dando a entender que en realidad no tiene necesidad de llorar. Sin embargo, ella les responde, aunque no sabe quiénes son, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La tristeza de María está a punto de desaparecer por completo. En el versículo 14 vemos, al decir esto, se volvió. Vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y por cierto, ¿con cuánta frecuencia observamos la bondadosa providencia de Dios en este mundo? Y sin embargo, no nos damos cuenta. Y Jesús, siempre paciente, siempre bondadoso, le dice en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Como siempre, el Salvador sabe exactamente qué preguntar. Ella debió haber sabido que Jesús no estaría allí, pero en vez de reprenderla, Él la guía con ternura. Y ella le ruega a este supuesto jardinero diciéndole, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Todo esto es una petición muy extraña. ¿Por qué pensaría ella que el jardinero se lo llevó? Y si en verdad lo hizo, ¿por qué pensaría que simplemente le entregaría el cuerpo? ¿Y por qué pensaría que ella mismo podría cargar el cuerpo de un hombre que según ella estaba muerto y preparado para la sepultura? Y sin embargo, su petición no se basa en la logística ni en la posibilidad. Su petición se basa en su devoción. Mientras que Pedro y Juan aparentemente se fueron sin ninguna preocupación por su cuerpo, María permaneció allí, lloró y estaba haciendo todo lo que podía para recuperarlo. Pero en el versículo 16 Jesús le dice, María. Y por alguna razón en ese momento toda encaja. Ella se da cuenta de inmediato de que es Él. Se vuelve y le dice en arameo, Rabuní, que quiere decir maestro. Ahora observamos un par de cosas aquí. ¿Por qué fue que solo porque la llamó María, de repente se dio cuenta de que era Él? ¿Por qué no preguntó, ¿cómo sabes mi nombre?
Ella oyó la voz de su pastor. El Salvador dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esa sola palabra, su nombre, fue lo que rompió el hechizo de su dolor. Ahora veía que Jesús estaba justo delante de ella. ¿Por qué lo llama Rabboni? Suponemos que así lo llamaba siempre su título de maestro en arameo. Es interesante aquí que Juan elija dar la palabra exacta en arameo en lugar de simplemente usar la forma griega traducida. Una vez más, esto se lee como un detalle vívido que María Magdalena recordaba. Me volví y lo llamé Rabboni. Y Juan, por causa de los lectores que no sabían arameo, explicó qué significa maestro. La respuesta posterior de Tomás, Señor mío, Dios mismo, fue completamente apropiada. Pero la respuesta de María al llamarlo maestro también es apropiada. Porque aunque ciertamente era y siempre había sido su Señor y su Dios, también era y sigue siendo su maestro quien la discipulaba. Así vemos la revelación del Salvador. Consideren la compasión de nuestro Señor. Él podría haber hecho otras cosas. Podría haberse enfocado en los 11, porque ellos serían sus apóstoles. Pero una de sus discípulas, una de sus amigas, estaba llorando. Y así el creador del universo se toma el tiempo para consolarla. Primero con sus mensajeros y luego él mismo. Hermano en Cristo, de la misma manera, el Salvador fue a buscarte a ti. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada y tiene mucho que hacer, pero fue a buscarte específicamente a ti. Tú eras uno de aquellos que el Padre le había dado y Él es gran pastor. Te encontró y te trajo a casa. El Evangelio fue la autorrevelación del Salvador para ti. Él llamó tu nombre y tú te volviste y dijiste, Maestro. Así que hemos visto la angustia de María, las reacciones de los discípulos, la revelación del Salvador y en cuarto lugar, la misión de María. La misión de María. El texto no lo dice explícitamente, pero parece implicar que ella se aferró a él de alguna manera, ya fuera en un abrazo o tomando sus pies, como se describe de las mujeres en Mateo 28:9. Y esta habría sido una respuesta absolutamente natural. Ella había estado en duelo, pensando que el cuerpo de su Salvador había sido llevado, pero ahora ahí estaba él de pie delante de ella. Aferrarse a él habría sido una respuesta natural y tierna. Sin embargo, en el versículo 17 Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. La razón por la que probablemente dice esto es porque aunque Jesús había resucitado y se estaba apreciando, no estaba allí para quedarse. Su resurrección no era para una comunión restaurada exactamente de la misma manera que antes. Las cosas iban a ser diferentes. Pronto ascendería al Padre, llegaría un día en que ella podría aferrarse a él otra vez, pero eso será en el estado eterno, después de la resurrección. Por ahora, él solo iba a estar en la tierra un poco más de tiempo, y así María no debía aferrarse a él. De la misma manera, María también tenía una tarea que cumplir. En lugar de aferrarse a él, hablando físicamente, debía ir a los hermanos de Cristo. Esta es una expresión hermosa, porque el Salvador está hablando de sus discípulos. A lo largo del Evangelio, ellos han sido discípulos, siervos e incluso en un momento amigos. Y sin embargo, ahora Jesús los llama sus hermanos. ¿Por qué? Porque su muerte y resurrección aseguraron su adopción en la familia de Dios.
Los seguidores de Jesús realmente son sus hermanos y hermanas. Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro hermano mayor. María debía decirles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella debía proclamar tanto su resurrección como su ascensión y su exaltación. Pero noten aquí las bendiciones de nuestra unión con Él. Su Padre es nuestro Padre. Su Dios es nuestro Dios. La razón por la que podemos llamar a Dios Padre y llamar a nuestro Dios es porque Cristo murió y resucitó. Y así fue exactamente como actuó María. El versículo 18 nos dice que María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Qué maravillosa es esto, que no fuera Pedro ni Juan el primer heraldo de la resurrección. Fue María Magdalena, una persona de segunda categoría en los ojos de la cultura. Una mujer que antes había estado endemoniada. Y por su ejemplo se nos recuerda que no tienen que ser exclusivamente los pastores o los misioneros quienes compartan con otros a Cristo resucitado, sino que aun aquellos a quienes el mundo tendría por humildes y sin estatus, e incluso aquellos roles en la iglesia que a menudo pasan desapercibidos, cualquier cristiano puede y debe proclamar la resurrección de nuestro Señor y la salvación que se ofrece solo por la fe en Él. Oremos.